Toda amada comunidad israelita esparcida en todo el mundo, este día, esta tarde de hermoso sol aquí en Guayaquil, Ecuador, saludando a toda la comunidad, a todos los hermanos allá esparcidos desde Colombia hasta Argentina, hasta la Patagonia, desde Colombia con el hermano Jorge Álvarez hasta Argentina con la sierva Alicia Berman, y a todos, Antonio Vera en Santiago de Chile, y a todos nuestros hermanos que en las raíces hebreas también tenemos Ejad, tenemos unión. Sean ustedes bienvenidos esta día y tarde. El Adón me ha dado el gran privilegio de dirigir un pequeño mensaje a la Keilah, a la comunidad, a través de este medio. Nuestro More se encuentra un poco indispuesto y bueno, pido oración para él, el More Yanit Dendayan, que siempre nos acompaña en este día y estas horas del Shabbat, enseñándonos las parashat que nos corresponden. Hoy, amados hermanos, vamos a hablar de un pequeño mensaje que tiene por título El pacto entre los hombros. Y yo les invito al hermano y la hermana que abra su Biblia en Bereshit, Génesis, capítulo 12, versículos 6 y 7, para que nos lea, por favor. Bereshit, capítulo 12, versículos 6 y 7, Génesis. Amén. Lea, por favor, hermano. Abraham atravesó la tierra hasta el sitio de Sichem, en la encina de More, los kenanitas estaban todavía en la tierra. Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: yo te asignaré esta tierra a tu linaje. Y él edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. 25. Desde aquí se trasladó a la serranía del este de Betel y montó su carro con Betel al oeste y al este. Y edificó allí un altar a Yahweh e invocó a Yahweh por nombre. Luego Abraham viajó por el Jordán hacia Negev. Amén. Bien, hermanos queridos, vamos aquí a ver en la primera vez que es mencionada una ciudad pequeña, una ciudad antigua llamada Shechem en hebreo, Siquem en castellano, y vamos a tener mucha consideración, tomar en cuenta que va a tener este lugar una gran importancia profética en la historia del pueblo hebreo. Aquí, hermanos queridos, vemos que Abraham, antes de ser cambiado su nombre, va a levantar un altar. Hermanos amados, vamos a ver la respuesta de un hombre piadoso, la respuesta de un hombre que más tarde se iba a convertir no solamente en el amigo de Yahweh, sino que se va a convertir en el padre de multitudes. ¿Y cuál es su respuesta inmediata a estas palabras del Eterno con respecto a darle esa tierra? La primera tierra que pisa Abraham es Siquem, Shechem. Y luego vamos a ver que se expande a otros lugares de Canaán para ir tomando una posición no solamente real, no solamente efectiva, sino también una posición espiritual. Lo interesante aquí, hermanos amados, es que cuando un hombre, una mujer, un siervo empieza una relación con el Eterno, empieza un contacto con el Todopoderoso, cuando realmente este hombre, esta mujer, tiene ese encuentro espiritual auténtico, verdadero, profundo, que cambia la vida
de él, de ella. Entonces surge en este hombre, en esta mujer, un anhelo, un reconocimiento, un reconocer a quien le ha hablado, con quien ha empezado a tener esta relación, a quien ha tenido este encuentro, con quien ha tenido este encuentro tan profundo, tan revelador, tan espiritual. El hombre, efectivamente conocemos, queridos hermanos, que el hombre no hace pacto con el Eterno. El hombre no hace pacto con el Shaddai. El Eterno es el que hace el pacto con el hombre. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre hace votos, ciertamente, así lo dice la Torá. Pero el hombre piadoso, el hombre que ha tenido ese encuentro profundo, como repito, ese encuentro que cambia su vida, cambia su corazón, cambia su mentalidad, su pensar, tiende a ser demostrativo, tiende a ser recíproco, tiende a ser y a manifestar un agradecimiento con el autor de ese encuentro. Vemos entonces que Abraham levanta un altar. Un altar. Este altar va a ser un altar que le va a decir al Padre lo agradecido, va a reconocer a Elohim como el Elohim verdadero, vivo, porque Abraham conocía deidades. Abraham venía de un mundo pagano, de un mundo lleno de ídolos, como hoy sucede, queridos hermanos. Hoy no es diferente al tiempo de Abraham. Hoy también se han levantado ídolos visibles e invisibles. Ídolos visibles para la humanidad, ídolos visibles para cada uno de nosotros, e ídolos invisibles en el plano también espiritual. Levanta altar Abraham para precisamente entonces agradecer al Eterno tan grande privilegio de entregarle a él y a su posteridad una tierra prometida, una tierra que más adelante veremos en otros capítulos, es la tierra que fluye leche y miel. Por favor, vayamos a Bereshit 33, 18 a 20. Génesis 33, 18 a 20. Jacob llegó a salvo a la ciudad de Siquem, que queda en la tierra de Canaán, viniendo así de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. La parcela de terreno donde montó su carpa se la compró a los hijos de Hamor, el padre de Shequem, por 100 quesitas, hasta el 19. Hasta el 20, por favor. Allí edificó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Él es el poderoso de Israel. Hermano, vemos aquí de manera curiosa para algunos, y evidentemente, si cabe la palabra, es que también el nieto de Abraham, Jacob, va a edificar un altar en el mismo lugar que Abraham lo hizo. ¿Qué motiva a un descendiente a edificar un altar en el mismo sitio? El mismo deseo de Abraham, de agradecer, de reconocer, de aceptar todo lo que el Eterno es para con el hombre. Y en este caso, las promesas continuas de Yahweh a Abraham, a su hijo Isaac, y luego continuando con Jacob. Vamos a ver que no por gusto,
Jacob pone a este lugar también un nombre divino. Le pone el nombre, dice, Yahweh es, que significa Yahweh es el Elohim de Israel. Vamos a ver que por primera vez es mencionado a Yahweh como un Elohim y a Israel antes de que fuera cambiado su nombre como el nombre de Israel. Para nosotros podría ser curiosidad, para nosotros podría ser coincidencia, para el Eterno no lo es. El Eterno va determinando, el Padre Celestial va determinando las cosas espirituales que tienen que ocurrir, mostrarse en su plan perfecto. Porque ciertamente ese era el propósito y siempre ha sido el propósito de Yahweh Sebaot. Dar esta tierra de Canaán otro nombre y tomar de esa tierra, hacerla para sí mismo su posesión y propiedad y dársela en heredad a su pueblo. Por primera vez vamos a ver entonces que esta tierra, Canaán, este lugar, ya va a cambiar también de nombre y convertirse en el Elohim. Yahweh es el Elohim de Israel. Vemos que ambos construyen su propio altar como señal de pacto con Yahweh, como una especie de pacto con Yahweh. Vamos ahora a buscar el libro de Yahoshua, Josué capítulo 8, versículo 30, por favor. Yahoshua, Josué capítulo 8, verso 30. Ocho treinta. Lea, hermana, ¿se encontró? Amén. En aquel tiempo, Josué le edificó un altar a Yahweh, el Elohim de Israel, sobre el monte Nebá. ¿Está bien? Sí, 8:30, está ahí. Bien. Otra vez la coincidencia, queridos hermanos. Esta vez ya es Yahoshua, Josué, el sucesor de Moisés, que va a edificar un altar. Un altar en ese mismo sitio, en Siquem, Shequem, en un lugar, podríamos decir, dentro de esta región o dentro de este pedazo de terreno llamado Shequem. De acuerdo a excavaciones arqueológicas, este altar ha sido encontrado en el monte Ebal, al lado de Shequem. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo sabemos que este era un altar hebreo? Hermano, ¿me puede usted decir, hay alguna diferencia entre un altar hebreo y un altar pagano? ¿Cuál podría ser esa diferencia? ¿Cuáles creen ustedes que sea la diferencia entre un altar hebreo y un altar pagano? Digan. El altar hebreo era hecho con piedras naturales, no eran talladas, no eran nada. Amén. Es verdad, hermana, lo que usted dice en parte es verdad. En primer lugar, el altar hebreo era un altar cuadrado. En segundo lugar, como dice la hermana, erigido, edificado con piedras sin tallar, piedras naturales, sin esculpir, piedras que podían ser de gran tamaño como una piedra de pequeño tamaño. Todo en su construcción, el momento que iban edificando, eran colocadas las piedras tal como eran encontradas y eran posicionadas tal como el lugar lo necesitaba. Si en ese lugar se necesitaba poner una piedra grande, se ponía la piedra grande. Si en ese lugar se necesitaba poner una piedra pequeña para cubrir un último espacio o ángulo, se la ponía. Hermanos, el Padre Celestial y su amado Hijo ha hecho de nosotros también como piedras de su altar
nos ha hecho a nosotros piedras de su altar, piedras sin labrar, piedras naturales. Es decir, que somos, claro, somos poco a poco formados, poco a poco esculpidos, poco a poco tallados, pero por la mano del Eterno, por la mano del Todopoderoso. Este altar era recubierto con piedra caliza. Este altar era recubierto con piedra caliza, y ya una vez seca la piedra caliza a manera de cemento, a manera de un enlucido, como podríamos decir nosotros en nuestros tiempos, inmediatamente era esculpido el nombre de Yahweh, o era esculpida la Torah a través de sus mandamientos. Esa es la obra del Todopoderoso que hace en ti y en mí, amado hermano, amada hermana, el Eterno. Él te ha escogido a ti, un hombre natural, una mujer natural, creado de una manera natural, como dice la ciencia, o como pretende hacernos creer la ciencia, con virtudes, con defectos, con todo lo natural que nosotros podemos tener desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Pero lo importante y lo interesante es que Él hace una piedra especial para Él, tomando la piedra de ti. No importa si que la piedra es grande, no importa si sea la piedra de un hombre grande en el sentido de importancia, en el sentido de grandeza por su rango. Y no importa también si es una piedra pequeña, por igual circunstancia. Piedra grande o piedra pequeña, el Señor la coge para edificar su altar. No importa que tú seas pequeña, no importa que tú seas grande, Él va a ir colocando la piedra en el lugar que Él estime necesario poner. No te preocupes si tú eres una piedra pequeña y después piensas que no eres importante para el Adón. No pienses tú que vales poco para Él. Van a decir, hay otros hombres más grandes, hay otras mujeres más grandes, más importantes, más piadosos, más entregados, más sabios. Tú mismo le das una grandeza a ese hombre o a esa mujer, de acuerdo al principio que el mismo Samuel tuvo para cuando fue a escoger al rey de Israel, pensando que iba a ser cualquiera de los hermanos de David. No es así, hermano. El Adón te ha escogido a ti, piedra pequeña o piedra grande, para edificar el altar de Él, para edificar su templo. Amén, aleluya. Dale un aplauso de reconocimiento al Adón, al Señor, porque Él no hace excepción de personas. Amén. Así que nunca te digas, nunca te subestimes que tú eres poco, de poca importancia o hasta pequeña para el Señor. El Señor te sabrá poner en el lugar que preciso que Él te necesita. Amén. Amén. Cabo del oído. Entonces vamos aprendiendo que el altar hebreo es un altar totalmente distinto, totalmente diferente. El altar hebreo tenía entonces, ya vamos viendo, ¿no es verdad? Características. La primera característica, rectangular. La segunda característica, sus piedras no labradas. Y la tercera característica, tenía una rampa. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que los altares paganos tenían escaleras donde mostraban sus sacerdotes, mostraban, como dice la Torá, sus vergüenzas. Mostraban cosas que no debían mostrar. Y el Todopoderoso es bien celoso también, respetuoso, porque Él tampoco no quiere que sus siervos, sus sacerdotes, se avergüencen ni lo avergüencen. Entonces manda también a hacer un altar
para que sus sacerdotes suban de manera gradual la pendiente hasta llegar al centro del altar. Amén. El hombre instintivamente sabía que si el Todopoderoso daba algo, éste debía ofrecer un sacrificio a cambio. El hombre, hermanos, hay dentro de su ser, hay un mecanismo de adorar, un mecanismo de reconocer, un mecanismo de agradar a quien le ha dado todo, o a quien le está dando la vida, los alimentos, le está dando. Entonces, el hombre primitivo, desde el hombre primitivo hasta nosotros, hombres modernos, siempre habrá y siempre tendremos ese mecanismo de adorar, de ofrecer un sacrificio, Por eso Shaul, Pablo, dice que nosotros somos sacrificios, que nosotros debemos ser sacrificios vivos, que nosotros debemos ofrecer nuestros miembros, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ahí también hay una gran diferencia. El hombre primitivo obviamente sacrificaba animales, cualquier clase de animales. Ya con Israel ese concepto cambia y utilizan los animales, y no todos los animales, animales puros, los animales que es en Levítico 11, para ser ofrecidos en sacrificio. Y hay algo también muy importante. Quizás algunos no entiendan muy bien el mecanismo de una transmutación, una transferencia. Hay algunos que utilizan este término, este concepto, para dar explicación al momento en que el hombre colocaba su mano en la cabeza del animal a ser sacrificado, y ahí transmutaba o enviaba o era llevado a ese animal su pecado, para que ese animal tuviera el pecado de él y él pudiera, ya completando el ritual del sacrificio, ser perdonado. Hay unos que utilizan este concepto para entenderlo. Hay otros que dicen que no, simplemente era una manera simbólica, una manera natural también, para que el hombre pudiera entender que el sacrificio se hacía y era transferido al animal para que sea su sustituto. Este concepto más tarde lo pudo entender el pueblo hebreo, el israelita, en el momento en que Yahshua ocupa el lugar del Cordero y recibe el pecado del mundo. Uno de los mayores sacrificios que podemos hacer, ¿cuál sería? ¿Cuál cree usted que sería, hermana Miriam, uno de los mayores sacrificios que puede hacer el hombre? ¿Cuál cree que usted sería? Hacer la voluntad de quién? ¿Del hombre mismo? Hacer la voluntad de Yahweh. Hermana Shoshana, ¿cuál cree usted que sería el mayor sacrificio del hombre? Porque la Torah dice que el hombre en reciprocidad también ofrece los sacrificios de agradecimiento, sacrificios de paz, sacrificios de bienestar, sacrificio del perdón de sus pecados, ¿no es verdad? ¿Cuál cree usted que sería el mayor sacrificio del hombre? Dar su vida por los demás. Sí, puede ser eso. El amor al prójimo. El amor. Efectivamente, hermanos, en algunos
piensan, y no están alejados de la realidad, que uno de los mayores sacrificios es el amor. Uno de los mayores sacrificios que el hombre puede hacer y dar es el amor. Tal vez así que el mismo Yahshua, nuestro Mashiach, dijo que lo más hermoso es cuando uno da su vida por un amigo, ¿verdad? Es uno de los mayores sacrificios, una mayores de las señales de amor. Una vida por otra. Sacrificar, dar una vida por otra, por amor, auténtico amor, como vemos en muchas ocasiones, muchas novelas, muchas películas. Pero si yo le dijera que uno de los mayores sacrificios es el negarse a sí mismo, porque yo no necesito mucho sacrificio en amarla a mi madre, en amar a mis hermanos, en amarlos a ustedes. Yo no siento que sea un sacrificio. Dígame, Misaquín, ¿usted cree que es un sacrificio amar a sus hermanos de la congregación? No, ¿verdad? Hermana Esperanza, ¿usted cree? Si yo he tenido de recibir a Yahshua, que es amor, yo tengo que eso mismo darle a los hermanos. Dar a los demás, ¿ya? Porque su corazón está lleno del amor de Yahshua. Hermana Esperancita. Aunque no me amen. Amén. ¿Usted cree también que el mayor sacrificio es el amor o el negarse a sí mismo? El amor. Bien, estamos ahorita en un bonito debate, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor? ¿El amor, el sacrificio por amor o el negarse a sí mismo? Romanos 12.1. ¿Qué dice Romanos 12.1? Lea, si usted tiene como sacrificio vivo, dice Romanos, lo que le está diciendo. Ya. Romanos 12.1 es claro. Presentarse a uno mismo como sacrificio vivo. Ahí está demostrando el amor. Hermanos, uno de los sacrificios más grandes que tiene el ser humano es este, el negarse a sí mismo. Es uno de las luchas, uno de los combates más difíciles que el hombre puede tener, y más aún el hombre creyente, porque mientras más avanza en los caminos del Adón, más conoce, el Adón le va a estar exigiendo más sacrificio, más el negarse a sí mismo. ¿Y negarse a sí mismo qué es? Que la carne muera para que la carne muera. Siga. Amén. Renunciar a mi voluntad. Renunciar a mi voluntad. Amén. A renunciar a mi yo, a renunciar a mi ego, a renunciar a quien yo mismo siento, creo que soy, como soy. Por eso dijo Pablo que aunque la carne está, el ruan está presto, la carne es débil, porque hay una lucha. Hay una lucha, efectivamente. Entonces, hermanos, uno de los elementos actuales, uno de los elementos más importantes en tu lucha diaria, en nuestra lucha diaria, es eso, el negarnos a nosotros mismos. Y antes de ser pastor, algo muy importante y que está relacionado con esto, precisamente el que nosotros no podemos o no queremos todavía renunciar a nosotros mismos. No queremos renunciar a nosotros mismos. Queremos seguir teniendo nuestros ídolos. Queremos seguir teniendo nuestras voluntades, nuestra propia voluntad, obedeciendo nuestra propia voluntad, obedeciendo nuestro propio ego. El Shabbat es importante que estés aquí, pero no es importante que estés aquí porque está la congregación. Es importante que estés aquí porque estás obedeciendo un mandamiento. Alma, mente, cuerpo y espíritu, no físicamente. Entonces no te estás negando a ti mismo si te quedas en casa. No estás negando tu yo, tu personalidad, si haces otras cosas, por muy, entre comillas, justificadas que sean. Estar cuidando a tu papá, estar cuidando a tu mamá, estar cuidando a tus hijos, estar cuidando a tus nietos, estar cuidando a otros, cuando esos otros bien pueden ser cuidados por otros miembros de la familia. Todo es cuestión
de decir bien claras las cosas. A la familia decirle, yo los días sábados es un día santo para mí, yo no puedo estar aquí. Tengo que ir a adorar a mi Adón a su casa. Amén. Entonces, el problema actual, hermano, por el que no podemos cambiar es porque no renunciamos a nuestro yo. No renuncias a tu yo para que entre el rey que debe reinar en tu corazón. Amén. El rey que debe estar ahí sentado en el centro de tu corazón. El rey que debe estar ahí en el altar de tu Mishkan, en el altar de tu templo, adorándolo a Él y solo y nada más que a Él. Así que, hermano, si tú no te niegas a ti mismo, entonces no va a haber cambio, no va a haber conversión, no va a poder entrar el rey en tu Mishkan, en tu altar, no va a poder entrar el Ruach HaKodesh en tu Mishkan, en tu altar, no va a poder hacer eso. Volviendo con el altar hebreo, ya vimos que estaba recubierto con piedra caliza y estaba el nombre de Yahweh o la Torá escrita allí. Nosotros somos esas partes y esos miembros que obedecemos sus mandamientos. Él nos ha ofrecido hacer un altar en nosotros para celebrar un nuevo pacto. Mientras tú no rindas tu voluntad, no puede haber un nuevo pacto. Como dijo también el Roe, tus oraciones no pueden ser aceptadas porque tú no has hecho un pacto. Tú no has renovado el pacto. Tú no te has rendido para que Él cumpla la parte del pacto y tú la tuya. Porque esto es un asunto de pactos. No, es dos. Y el pacto lo hace el Todopoderoso contigo. Y tú aceptas la parte que te corresponde de ese pacto. Entonces, por lo tanto, no pueden haber oraciones, no puede haber actividad, no puede haber nada que aparentemente tú estés en comunión con Elohim, mientras tú no hayas rendido tu voluntad, mientras no te hayas negado a ti mismo, mientras no hayas muerto a ti mismo, como dice Shaul. Shaul dice, ciertamente yo estoy crucificado junto con él. Y te pregunto yo a ti, ¿sabes lo que es estar crucificado con Yahshua? Sabemos que Yahshua fue crucificado. Sabemos el dolor que tuvo. Sabemos que fue traspasado. Sabemos que derramó su sangre. Pero yo te pregunto, ¿estás tú crucificado juntamente con Yahshua? Hubo dos ladrones que se crucificaron al lado de él, pero esos dos ladrones no tenían todavía ningún conocimiento, no tenían todavía ninguna participación en lo que era la conversión y la salvación que habla Shaul, habla Pablo en este contexto. Tú estás crucificado juntamente con Yahshua. Porque si sigues haciendo lo que tú haces, si sigues andando en las cosas del mundo, si sigues teniendo trato con el mundo, si sigues haciendo las modas, usando las modas del mundo, no estás crucificado con Yahshua. ¿Entiendes lo que digo? Amén. Entonces yo te pongo a ti a pensar, ¿estás tú crucificado con Yahshua? Pero también Siquem fue un lugar triste, también fue un lugar
penoso, no solamente un lugar en que el hombre se regocijó con la comunión con el Creador, también fue un lugar de tristeza. En este lugar, en Shekem, una de las hijas de Jacob, Dina, fue violada. Y fue violada precisamente por el hijo del rey, que por coincidencia también se llamaba Siquem, que en un momento, así mismo como en el mundo, podemos ver a una mujer que nos gusta, una mujer que la codiciamos, y una mujer que no podemos dejar de sentir emociones y sentimientos hasta que no esté con nosotros, hasta que no tengamos intimidad con ella. Para unos, en el momento que esto sucede, termina la atracción y ya no sirve más esa mujer. En este caso, este hombre, bueno, siguió teniendo el amor, el sentimiento para con Dina, hasta tal punto que él le pide la mano en matrimonio a Jacob para casarse. Pero aquí vemos también, hermanos, que en el momento, si Yahweh nos dice no os juntéis en yugo desigual, es por una razón muy poderosa. Quizás no la entendamos en su totalidad. Eso también es algo que nos cuesta entender, el por qué no podemos unirnos en yugo desigual con un amigo, con un socio, con una persona del mundo. Tenemos amigos, buenos amigos, nos aman esos amigos, pero están en el mundo. Y es difícil entender este asunto. El no unirnos con el mundo. Esta gente, este pueblo de Shekem, junto con este rey y este hijo del rey, este príncipe, también tuvieron malévolas intenciones. Y aquí es donde está el secreto, tal vez, de la explicación. La intención del hombre de este pueblo, de estos hombres de este Siquén antiguo, nunca fue el hecho de emparentarse con Jacob para poder entrar en el pacto con el Elohim verdadero. Las intenciones de este pueblo fue de que ellos fuesen atraídos a Shekem y ellos se involucraran, se convirtieran y se mezclaran con Shekem, con sus costumbres, con su idolatría, y hacerlos pecar y apartarlos del Dios vivo. Y esto lo supo el Elohim de Israel, y esta vez el Elohim de Israel, Jacob, que en este tiempo ya sí tenía el nombre de Israel. Entonces vamos a ver que el mismo Elohim levanta a dos hombres, a Simeón y a Leví, para que ellos tomen venganza de este ultraje. Porque esta violación no solamente es, si en nuestros tiempos para nosotros entendemos y comprendemos que es algo degradante, algo humillante para una mujer el ser violada. No hay una explicación total, un entendimiento total de todos esos sentimientos y emociones que una mujer violada experimenta antes, durante y después de su violación. Y entonces esta Dina no solamente que fue mancillada, sino que en un momento dado llegó a ser degradada, no maldecida, degradada por el ultraje, degradada. Ya no era esa princesa, no era esa hija de Elohim que tenía otra actitud, otra manera de ser, una mujer piadosa y temerosa, porque Jacob tiene que haberle enseñado e inculcado la Torá y el temor a Yahweh.
sino que esta gente mala la hizo degradar, la hizo rebajar. Y la intención de ellos era hacer lo mismo con el resto, con Jacob y el resto de los 12 hijos de él. Bueno, lo que iban a hacer el pueblo de Israel. Entonces Simeón y Leví son los que van a tomar la venganza. Y vemos aquí también algo interesante, en un simbolismo, no por Simeón, sino por Leví. Y sabemos que Leví, el padre de los levitas, el padre de la tribu que va más tarde a ser la tribu que va a servir en toda la obra del sacerdotal, del sacerdote y del tabernáculo. Efectivamente. Entonces aquí vemos que hay un simbolismo atrás, no un paralelismo, un simbolismo de que esto es aprobado por Yahweh, porque el padre de estos servidores del templo va a tomar cartas en el asunto, y junto con Simeón van a ellos a hacer algo interesante. Van a proponerle que ellos, el pueblo de Shequem, para que sean iguales, para que sean una misma familia, también deban circuncidarse. Y la astucia de los dos, como querían ellos imponerse a estas pocas personas, querían imponerse, querían absorberla, querían asimilar a este grupo santo, este grupo escogido, este grupo selecto, diferente, que estaba haciendo Jacob con sus hijos. Y ellos sabían, Shequem sabía, este pueblo lo sabía, sabían que eran diferentes, sabían de dónde venían, pero la mala intención de ellos. Pero atrás estaba Satanás, precisamente para diluir, para intentar diluir y desbaratar totalmente los planes del Todopoderoso. Lo invitan a circuncidarse a todos los varones de ese pueblo. Y en el tercer día, en el día donde están más adoloridos, en el día donde están casi enfermos, llenos de fiebre, llenos de quién sabe qué tantas cosas, ellos son traspasados por cuchillos, no espadas, por estos dos. Y Jacob se asustó, porque dice, se nos van a venir encima este pueblo en el momento que ya se restaure, van a haber venganza y todo lo demás. Y él tuvo que huir, porque efectivamente la venganza. Pero hermanos queridos, no ocurrió eso. Y aquí es donde también tenemos que ver que en el plan del Todopoderoso, como Él mismo le hace andar, caminar a Abraham por toda esa tierra de Canaán, para él tomar posesión, también este evento que sucede con esta matanza hace que todo Canaán se llene de un temor a Yahweh, se llene de un miedo, como el mismo miedo que tuvieron todos los pueblos más tarde, después de que salió Moshe con los hebreos. Todos estos pueblos que fueron tocando, por así decir, sus límites, se llenaron de temor a Yahweh, temor a ellos, por las maravillas, por los milagros, por los prodigios, por esa mano poderosa con que Yahweh los sacó de la esclavitud de Egipto. Ellos sabían que no necesitaban espada, tenían el temor de Yahweh en ese pueblo, porque sabían que había un Elohim distinto, un Elohim poderoso, un Elohim verdaderamente guerrero, presto a la batalla, que defendía ese pueblo, ese Elohim verdadero que ellos no conocían y que en ese momento iban poco a poco entendiendo que Israel era diferente de las demás naciones, porque tenía al Elohim verdadero, no al Elohim pagano, no a los dioses paganos que ellos adoraban, no a los dioses que ellos tenían que construir imágenes, no a los dioses a los que ellos tenían que construirles altares,
No, ninguno de esos dioses que no hablaban, que no escuchaban y que no hacían nada por estos pueblos paganos. De improviso van a ver a un pueblo poco numeroso, pero un pueblo que tiene a un Elohim todopoderoso. Amén. A un Elohim que sí hablaba, a un Elohim que sí escuchaba, a un Elohim que le decía, no importa, vayan, caminen, que yo voy adelante de ustedes. Va mi ángel delante de ustedes. Y nadie les va a poder resistir. Nadie les va a poder hacer frente. Por muchos pueblos poderosos que hubieran, por muchos pueblos con gigantes que hubiesen, por muchos pueblos que tenían a los descendientes de Goliat, no pudieron hacerles frente. Porque iba el Elohim vivo y verdadero. Vivo y verdadero. Aleluya. Esa es la diferencia del Elohim de ellos, de los dioses paganos de estos tiempos, de los dioses paganos de estos tiempos nuestros. En que esta humanidad adora a 3.000, 43.000 dioses y deidades en el mundo. Pero tú y yo hemos sido escogidos para pertenecer a un pueblo diferente, a ser una nación diferente, a tener a un Dios, un Elohim diferente. Y la diferencia es que Él es verdadero y está vivo, y los demás son falsos y están muertos. Así que yo te pregunto, ¿a qué Elohim tú quieres seguir? ¿A qué Elohim tú quieres obedecer? Entonces, estás en Siquem, puedes ser una piedra pequeña, puedes incluso te sentirte como Dina, humillada, avergonzada y de todas las cosas, porque el mundo y Satanás, que ha venido a robar, a matar, a destruir, también ha venido simbólicamente a violarte a ti, a violarme a mí simbólicamente, en el sentido de la palabra, violar mis derechos a elegir, violar mis derechos a vivir adorando a un Dios vivo y verdadero, a escoger como Él quiere y no obligarme a adorar a Satanás y a este mundo. Y el Dios de este mundo por eso ha cegado todo entendimiento. Entonces, hermanos, tú no necesitas mostrar ni demostrar quién eres tú. Déjalo a tu Padre y a tu Elohim que les muestre a ellos quién eres tú. Tú solamente busca ser hijos de Elohim. Amén. Y Él hará el resto. Amén. Aleluya. Aleluya. Aquí, hermanos, en este momento de la muerte de este pueblo de Siquem, vemos el preludio, y debes tomarlo como un preludio. Siempre Yahweh tiene un preludio para las cosas, un génesis, como dice More, un comienzo. Y el comienzo de esta conquista de la tierra prometida no fue por Josué, fue por Jacob, fue por sus hijos, que ellos vinieron e se impusieron a ese pueblo pagano. Y ellos tomaron posesión de esa manera de la tierra de Canaán. Que después hayan salido por otro lado es otra cosa. Pero aquí ya sentaron el preludio, el antecedente, el precedente, como digo yo, para decir, esta tierra es mía, esta tierra es nuestra. ¿Ven? ¿Tú has hecho eso? ¿Tú has hecho un preludio en tu vida? ¿Tú has sentado un preludio en tu vida y decir, esta vida es mía, no es tuya, Satanás?
esta vida es mía y yo tomo una decisión a qué Elohim servir, a qué Dios servir. Y yo no quiero servir al Dios de este mundo. Mi casa y yo serviremos a Yahweh. Amén. Así dijo Yahoshua. Y así lo ha dicho el Roy, y así lo ha dicho la hermana, y cada uno de nosotros que genuinamente queremos adorar al Dios de Israel. Aleluya. Mi casa y yo serviremos a Yahweh, nuestro Elohim. Aleluya. Mi casa y yo, tú debes decir, mi casa y yo. Tu casa todavía no están todos tus familiares. Quizás no vayan a estar, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yahweh te ha escogido a ti, de tu familia, de tu casa. Como le decía yo a mi mamá, habemos una familia layana, pero en esta familia layana hay un grupo que les gusta tomar, les gusta beber, son mujeriegos. Hay otro sector que buscan, hay otros layanas que se han vuelto cristianos, buscan a Cristo, van a la iglesia, está bien. Pero hay otro grupo, mis hermanos, mi hermano y yo, que estamos siguiendo al Dios de Israel. Aleluya. Aleluya. Ahí hacemos la diferencia, porque Él ha hecho la diferencia. Amén. Aleluya. Por favor, yo les invito a ir a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1. Reyes. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Veamos, por favor. Jehová fue a Siquem, pues todo Israel se había concentrado en Siquem para proclamarlo rey. Otra vez Siquem. Esto ya es más que coincidencia, ¿verdad? Y para las cosas del Adón, nada es coincidencia. Efectivamente, vemos que Roboam, hijo de Salomón, fue nombrado en Siquem. Pero ¿por qué no lo hicieron en otro lugar? ¿Por qué no lo hicieron en Jerusalén? ¿Por qué no lo hicieron en Betelén? ¿Por qué no lo hicieron en otro lugar? ¿Por qué? Porque en Siquem se originó el pacto de Yahweh con Abraham. Por eso es algo fundamentalmente histórico y trascendentalmente espiritual y profético. El pueblo ya conoce, el pueblo ya sabía que Siquem es el lugar de nacimiento de su, podríamos decir, de su destino. Porque ahí en Siquem le fue profetizado el destino de Israel, la tierra de Canaán, la Jerez de Israel, para que toda la descendencia de Abraham viviese allí. Entonces, importantísimo para el pueblo de Israel que en Siquem mismo continúe el reconocimiento del pacto de Abraham con Yahweh y el pacto de Israel con ellos. Amén. Amén. Lastimosamente aquí también Roboam hace con una mala decisión política romper la unidad de Israel, romper la unidad de las 12 tribus y fragmentarse la tierra de Israel en 2 casas. La casa de Israel al norte, con 10 tribus que están ahorita dispersas por todas las naciones, y 2 tribus, la tribu de Judá, Benjamín, también algunos miembros de la tribu de Leví, los sacerdotes, y el resto esparcido, de Efraín, lo que hoy se constituye como la casa de Efraín.
Así que, hermanos míos, ¿qué es lo que te puedo decir con respecto a esto? Que hoy Yahshua está reuniendo a las dos casas. Lenta pero inexorablemente Yahshua va a unir la casa de Efraín y la casa de Judá. Va a unificarla poco a poco, pero inexorablemente. Empezando aquí hay dos pueblos, aquí en esta congregación hay dos casas, la casa de Yahudá y la casa de Efraín. Los que sabemos a qué casa pertenecemos, y hay hermanos que dicen, ¿yo a qué casa perteneceré? Sencillo, a la casa de Efraín. Porque Yahweh ha querido que esta congregación esté en las dos casas unidas. Aleluya. Tú eres una casa de Yahudá y tú eres casa de Efraín. Aleluya. Y hoy Yahweh te está haciendo entender que tú no eres un pueblo disperso, que tú no eres de las naciones paganas, sino que tú perteneces a la casa de Efraín. Aleluya. Y él, y solamente el sumo sacerdote, Yahshua HaMashiach, nuestro Kohen Hagadol, él está unificando en esta congregación las dos casas. Aleluya. Si hacemos un experimento cada Shabbat con respecto a su matrimonio, a su venida, a su esposorio con Israel, déjame decirte que no hemos dado cuenta que cada Shabbat también hacemos un experimento. Yahshua hace un experimento contigo y conmigo, con nosotros. ¿Haciendo qué? Unificando las dos casas. Aleluya. Amén. Así que no pienses que tú eres una casa ajena y apartada. Eres casa de Efraín. Eres casa de Yahudá. Y hoy el Adón está diciéndote, en ti yo unificaré mi casa. Y será la casa de Israel. Aleluya. Dale un aplauso al Creador, a Yahshua HaMashiach, porque eso está haciendo contigo, conmigo, con nosotros. No eres un pueblo apartado. Eres del pueblo de Israel. Aleluya. ¿Qué casa perteneces, hermana? Casa de Efraín. ¿Qué casa perteneces, hermano? A la casa de Yahudá. Aleluya. Aleluya. Cabo de Elohim. Aleluya. Aleluya. Otro evento profético importante relacionado con Siquem lo encontramos en Bereshit, Génesis 37, versículos 14 al 16. Vamos a ver otro evento profético. Ni sabíamos, ni nos habíamos dado cuenta. Génesis 37, 14 al 16. 14 al 16. Génesis 37. Recuperó todas las posesiones. También recuperó a su pariente. Génesis 37, 14 al 16. 37. Y él le dijo, ve a ver cómo están tus hermanos y cómo le van los rebaños y vuelve a informarme, ya que los envió desde el valle de Hebrón. ¿A dónde? ¿De quién estamos hablando? Cuando llegó a Shekem. Cuando llegó a Shekem. ¿Quién llegó a Shekem, hermano? Joseph, hijo de Jacob. ¿Así que? ¿Por qué así que? Porque así que. Había los rebaños, los pájaros. ¿Por qué? Vamos a ver la respuesta en Josué 24:32. Vamos a ver otra cosa interesante. 24:32. Josué 24:32. Los huesos de Yosef que los israelitas habían traído de Misraim fueron enterrados en Shekem, en el pedazo de terreno que Jacob le había comprado por 100 Kedishah a los hijos de Hamor, el padre de Shekem, que había venido a su herencia de los Yosefitas. Amén. Vemos también que igual que Abraham, compró una parcela, un pedazo de tierra en Manré, ¿verdad? A los kenanitas también.
¿ya? Donde enterró a su esposa Sara en esa cueva. Y vemos que Jacob, no nos habíamos dado cuenta que Jacob hace lo mismo. Jacob hace lo mismo, le compra una parcela de terreno, ¿verdad?, en Shequem, para que sea enterrado su hijo Joseph allí. Y Joseph dijo bien claro a sus hermanos, a las tribus: por favor, no me dejen aquí en Israel, entierren mis huesos en la tierra prometida. Y Yahweh dijo: sí, tú viniste a Shequem cuando eras joven, y tus huesos serán enterrados en Shequem. Tus huesos serán enterrados en Israel. Tus huesos, si es que mueres antes del regreso de él, serán enterrados en tierra santa. En tierra santa. Cuando yo fui a desenterrar a mi padre, acompañando a mi mamá, no, yo estaba pensando acerca de mi padre, cómo haríamos todo eso, ¿ya? Porque yo sabía que la Torá dice que sus santos no se les quebrantará ningún hueso. Señores, ¿cómo harán estas personas que van a desenterrar a mi padre? Van a sacarlo, van a romper sus huesos. Yo era que pensaba, yo no le dije nada a mi mamá, pero esos días previos, esas noches previos, yo pensaba, porque él me había dicho: huesos santos son. Él me dijo: los huesos de mi padre, huesos santos son. Yo no entendía por qué. Quizás mi padre nunca aceptó a Yahshua con su nombre Yahshua, pero él aceptó al Salvador con nombre diferente, nombre distinto, pero él lo aceptó. Y Yahshua lo aceptó en su pueblo. Yahshua en su ignorancia lo introdujo a la tribu de Yahudá, porque era yahudita mi padre. Era la llama. Era el clan, jefe de clan. Cuando desenterraron, no le quebraron ningún hueso. Ningún hueso. Porque él estaba entero. Él estaba fuerte. Él no se había descompuesto demasiado. Casi nada. En 10 años. Yo no puedo decir hasta ahora qué misterio hay allí, porque para mí es un misterio. Pero solamente puedo decirte que tus huesos para él son santos. Amén. Y nadie podrá tocarlos. Aleluya. Ni quebrarlos, ni profanarlos. Y si no sigues tú, digo bien, y si no sigues tú adorando y sirviendo al único y verdadero Elohim de Israel, él no hará pacto contigo. Si tú quieres hacer pacto con él, si tú has hecho ya el pacto con él, aleluya, enhorabuena, porque sea como dice Shaul, que vivamos o sea que durmamos, nosotros seremos resucitados. Aleluya. Nosotros seremos cambiados en un cuerpo glorioso como el de Yahshua. Y sea que vivamos para ser transformados, o sea que durmamos para ser resucitados, igual. Si tú y yo hemos renovado pacto con Él, Él lo renovará con nosotros y nos unirá a Él. Aleluya. Acabo de dar un aplauso a Yahshua, nuestro Salvador. ¿Qué significa en hebreo Shequem? ¿Qué significa en hebreo Shequem? Tanto que estamos hablando Shequem, tanto que estamos diciendo Siquem, ¿qué significa? Shequem significa entre los hombros. ¿Cómo podemos nosotros tener cómo podemos imaginarnos, cómo podemos tener esta idea en nuestra cabeza, este concepto? Fácil. Imaginémonos a un hombre que levanta pesas. El hombre que levanta pesas tiene, obviamente, una barra y tiene las dos pesas en sus extremos, ¿verdad? Los discos, ahora en los tiempos modernos, o pesas ya de en otro tiempo. Pues lo importante es
que haya una barra con sus dos pesas. ¿Correcto? Esa es la figura que yo quiero que tú tengas en tu mente para poder seguir entonces trabajando. Ahora bien, si nos trasladamos geográficamente a Israel, podemos decir que la ciudad de Shekem estaría en la nuca del que levanta la pesa. Claro. Geográficamente hablando, Claro. la ciudad de Shekem estaría en la región, en la nuca del pesista, que levanta las pesas. Y en el extremo izquierdo de la barra representa el monte Ebal. El extremo izquierdo de la barra representa el monte Ebal. Geográficamente estamos hablando, el monte Ebal realmente, geográficamente, está a la izquierda de Shekem, de la población de Siquem en Israel. Y en el extremo derecho de esa barra está el monte Gerazim, efectivamente, Gerazim. Estos montes representarían los hombros de este pesista. Vamos a Josué 8:33, por favor, y a Joshua 8:33. Todo es Israel, extranjero, todo es Israel, extranjero y ciudadano, por igual, con sus ancianos, sus oficiales y sus magistrados, se pusieron a ambos lados del arca, mirando hacia los sacerdotes levíticos para que cargaban el arca de la alianza del Yahweh, la mitad de ellos mirando hacia el monte Gerazim, y la mitad de ellos mirando hacia el monte Ebal. Amén. Hermanos, es interesante recordar que una vez que ingresó el pueblo de Israel a la tierra prometida, Yahweh los invitó a renovar sus votos. ¿Dónde? En Siquem. Hermanos, de vez en cuando nosotros debemos renovar nuestros votos con Elohim. ¿Por qué? Porque la vida material nos va desgastando. Somos como vasos que vamos perdiendo su forma, su contornos, sus bordes. Inclusive hasta, hermanos, podemos quebrarnos, porque las pruebas, los problemas, las tribulaciones, tantas cosas, hermanos, hacen que nosotros nos debilitemos, nos desgastemos. Esos hombres y esas mujeres de fe, llegamos en un momento ya a no creer, a perder la fe, a perder muchas cosas, porque la carga de este mundo, el peso de este mundo, realmente nos hace caer y nos podemos romper. Hoy, querido hermano, querida hermana, yo quiero que en un momento dado, quizás en tu silla, si tú quieres después venir adelante acá al altar, yo creo que es la voluntad de Yahweh que si tú has llegado a ese extremo de sentirte roto, de sentirte quebrado, de sentirte debilitado, de sentir que ya ha llegado el fin de algo en tu vida, que tu vida espiritual ya ha llegado a su fin, que tu vida espiritual ya no es como la que fue cuando recién te enamoraste de Yahshua, que tu vida espiritual ha cambiado total y completamente, que ya no eres el mismo ni la misma como años atrás. Déjame decirte que hay una nueva oportunidad para renovar tus votos,
Así como el matrimonio renova los votos cada cierto tiempo. Si aquí en la tierra el matrimonio entre seres humanos, que es un matrimonio que representa un pacto de amor similar o semejante al pacto de amor matrimonial de Yahweh con cada uno de nosotros y con su pueblo, si aquí en la tierra el matrimonio se renova cada cierto tiempo, se renovan los votos matrimoniales, se renovan votos de amor, se renovan votos de fidelidad, se renovan votos en muchas áreas de las vidas de los esposos. Yo te invita el Ruach HaKodesh a que tú renoves tus votos si los has perdido, a que tú vuelvas a nacer, porque ese es el sentido verdaderamente del nuevo nacimiento, a que tú vuelvas a nacer, a que tú renoves tus votos. Y yo quiero que tú medites lo que vas a hacer para yo ir terminando este mensaje. Si lo quieres renovar tus votos delante del altar, si quieres renovar tus votos en la silla misma, pero yo quiero que vayas pensando, que vayas entendiendo y vayas tú mismo haciendo un examen de conciencia, como se dice, si tú estás en ese estado en que ya estás quebrado, quebrantado, en que ya piensas que todo está perdido para ti, en que ya no tienes fe, en que ya no tienes esperanza. Yahweh llamó a ese pueblo a renovar los votos, los mismos votos que hizo en Sinaí, los mismos votos, y puso a a 6 tribus en cada lado, 6 tribus mirando el monte Gerizim y 6 tribus mirando el monte Ebal. Pero hermano, déjame decirte qué significan Gerizim y Ebal. Ebal, geográficamente situado, y en el tiempo en que estuvo Israel, Ebal era un monte próspero, un monte lleno y frondoso de árboles, un monte con árboles frutales, un monte lleno de verdor, de vegetación, de vida, y por ende de bendiciones. Y al contrario, Ebal era un monte desolado. Gerizim representaba, simbolizaba las bendiciones de Yahweh. Y Ebal desolado, solamente con piedras, solamente con peñascos, sin ninguna vegetación, desolado y desértico, significaban las maldiciones. Y ese es el simbolismo y ese es el ejemplo que nosotros en un momento dado, si no entendemos, si no escudriñamos y si no captamos el por qué Yahweh pone a 6 tribus delante de estos dos montes, que para nosotros representan nombres, y no sabíamos qué eran realmente, y por eso los pone a Israel: el monte de la bendición, el monte de la abundancia, el monte de los frutos, el monte de la prosperidad, y el monte de las maldiciones, bendiciones y maldiciones, para que Israel comprendiera lo que significaba Deuteronomio capítulo 28. Si no lo hubiera entendido de una manera conceptual, como entendía yo antes, los puso a 2 tribus frente a 2 montes y simbólicamente les representaban que era bendición y maldición. Así entendí yo cuando me enseñaron. Y ahora ha cambiado mi concepción. Y veo que realmente Yahweh les puso la bendición, la prosperidad, la abundancia, todo lo bueno para ellos y todo lo malo para ellos, si no obedecían sus mandamientos, si no obedecían su Torah. Ahora puedes entender, hermano. Amén. Amén. Vayamos a Éxodo 28, 9, 12, por favor, para ir concluyendo. Sí, yo sé que ya llevo 1 hora, 14 minutos. Pero de aquí ya concluimos. Éxodo
Éxodo 28, versículos 9 al 12. Sí. Luego toma 2 piedras de códice y graba sobre ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los nombres de los otros 6 en otra piedra en el orden de su nacimiento. ¿Hasta el cuánto? Hasta el 12. Sobre las 2 piedras harás grabaduras de sello, obra del tallador en piedra, con los nombres de los hijos de Israel. Después de montarlas en monturas de oro, fija las 2 piedras a las ojeras del efod como piedras de recuerdo de los hijos de Israel, cuyos nombres llevará Aarón sobre sus 2 sombreras como memorial delante de Yahweh. El sumo sacerdote lleva 2 piedras en sus hombros. En cada piedra, están los nombres de las tribus de Israel. 6 de un lado y 6 del otro. ¿Y esto qué representa para nosotros? Los 2 montes. Más aún. Y el origen finito. ¿Quién es, más aún, quién es el sumo sacerdote en la actualidad? Yahshua HaMashiach. Si Yahshua HaMashiach está vestido como Kohen Gadol, Yahshua HaMashiach tiene las 2 piedras en sombrero. Yahshua HaMashiach tiene las 12 tribus de Israel sobre sus hombros. Yahshua HaMashiach no tiene otro pueblo más que el pueblo de Israel y no tiene más tribus que las tribus de Israel. Así que déjame decirte a ti, hermano, que me estás viendo y escuchando esta tarde, que precisamente el propósito de Todopoderoso para su pueblo primeramente, Israel, que Israel predique este mensaje, este evangelio para el resto de las naciones, esas naciones paganas, esas naciones que conocen otros dioses y otras deidades, para decirles, para invitarles. Israel les invita a que entren al pacto, a que entren a un nuevo pacto, y solamente Israel está en los hombros de Yahshua HaMashiach, el Mesías. No hay otro pueblo. Cuidado, vas tú a engañarte y equivocarte, que es la iglesia o que es otro pueblo. Totalmente. El único pueblo es Israel. Así que tú tienes hoy día, hermano, hermana, la decisión de seguir a Israel o de seguir entre las naciones. Lleva Yahshua las 12 piedras, las 12 tribus de Israel sobre sus hombros. Ese es el poder que tiene Yahshua, de llevar a sus tribus sobre sus hombros, a las tribus de Israel. Aleluya. Aleluya. Y Él nos va a introducir, si tú eres o perteneces a una de estas tribus, al lugar santo y al lugar santísimo. No vas a poder entrar ni al lugar santo, ni al lugar santísimo, ni al templo mismo de Yahweh, sino es a través y por intermedio del sumo sacerdote. Si tú estás en las tribus, si tú perteneces a Israel, si tú tienes la conciudadanía israelí, bienvenido seas, te felicito, alabado sea tu nombre. Finalmente, ¿qué significa esto? Significa que el gobierno del mundo, el gobierno del universo, está en los hombros de Yahshua. Él no va a gobernar a otro pueblo más que a su pueblo, a Israel. Él tiene el gobierno del universo, el gobierno de este mundo, el gobierno de este planeta y el gobierno de Israel sobre sus hombros, para bendiciones y maldiciones. En el nombre de Yahshua y Mashiach, amén y amén. Cabo del hoy, toda Rabá. Sheker viene a ser Yahshua, que es